Buenas tardes. Vamos a empezar con la mesa desventurado, Eros desventurado, agónico y digital. Voy a presentar a las expositoras una por una, así las identificamos bien. A las que no conocen, bueno. Va a comenzar Marta Eckstein, psicoanalista, integrante de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Escribió sobre el tema de erotismo en un capítulo del libro de parejas, compilado de Janine Puget, docente de familias y parejas en el Instituto de Configuraciones Vinculares de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Bueno, empezamos con ella y después seguimos con las otras expositoras y después recién ahí abrimos al debate. Vamos a tener 15 minutos cada una y después a la charla. Bueno, Marta. Prefiero esto. Sí. Bueno. Hay uno manual, ¿no? Sí. Prefiero testear. Buenísimo. Bueno, me dicen que empiezo porque soy la invitada. Ese es el criterio que usaron. El trabajo lo denominé erotología mutante como pregunta. Mutante en el sentido de quiénes son los mutantes y la erotología y también nosotros en relación al tema. Lo dividí en 3 partes. Me van a avisar 3 o 5 minutos antes, porque si me extiendo, lo cuento. Lo dividí en 3 partes, que son obertura, que es la apertura de una pieza musical, interludio, que es la parte media de una música instrumental, y coda, que es el final. Me pregunto en este primer momento, ¿por qué esto, la erótica hoy, se ha constituido en tema de debate? Sabemos que es la clínica la que suele adelantarse a la teoría cuestionándola y nunca nos deja de asombrar. Algo se nos presenta en los consultorios y nuestros conceptos ya no alcanzan para pensarlo. Ya nos dijo Shakespeare en Boca de Goethe, hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que has soñado tu filosofía. A partir de ahora ensayaré respuestas, las mías, en entrecruzamiento con mis interlocutores de época, interlocutores e interlocutoras de época. Voy a contarles en este apartado de comienzo cómo lo pensé antes el tema, ayer, acerca de este tema y luego mis propias mutaciones. Comienzo con unas palabras prestadas de Pascal Quignard, del libro El sexo y el espanto. La pasión erótica es el único fin último al que nuestro cuerpo nos consagra. Las necesidades no son tan obsesionantes como los deseos, y al contrario que los deseos, la saciedad las extingue. Nunca el alimento, la bebida, el calor nos ofrecen objetos tan fascinantes. Llamo objetos fascinantes a los objetos que perduran más allá de la satisfacción que proporcionan e incluso en el interior de la dicha que procuran. Epicuro dice que el placer erótico sigue siendo como el patrón en nosotros de todas las felicidades. El acto sexual hace inminente el orden macrocósmico. El momento erótico es aquel donde la vida se revela con la mayor fuerza, la fuerza exasperada y casi dolorosa en la intensidad agradable. El placer es el presente saturado. Este es el texto de Pascal Quignard. En la sexualidad, la formación intersubjetiva que en forma de fantasma se extiende en el espacio del entre dos y los enlaza, no alcanza. Se requiere una puesta en escena, en tanto a la vida sexual no le alcanza el fantasma. El universo pulsional es un aguijón excitador que demanda respuesta.
Esa excitación emerge por los orificios del cuerpo, ahí donde el mismo se estremece o se abre, palpita o muestra insuficiencias y bordes. Hacer el amor o acto sexual aluden justamente a algo que es un hecho. Se marca un pasaje que franquea el límite del propio cuerpo, lo cual implica una presencia de los mismos. Acto en el que se aspira a un placer posible, solo posible. Por armoniosos que puedan ser los encuentros, las satisfacciones resultarán únicas, discordantes, parciales. Son estados buscados porque los acompaña el sumum de lo que el ser humano experimenta como agradable y que podrán servir de patrón para el conjunto de los otros estados experimentados como placenteros. Es una puesta en escena en la que el encuentro-desencuentro se refiere a los cuerpos erógenos, a los cuerpos ciertos, según una expresión de los eruditos árabes, en la que aludían al cuerpo hecho únicamente de relaciones eróticas. Sincronías asincrónicas y disonancias consonantes labran una filigrana en la cual dos esclavos de sus marcas bregan por placer. Van construyendo así una novela erótica al mismo tiempo que son construidos por ella. Y siempre es efímera por la parcialidad de las pulsiones. Juegan un camino efímero. La cualidad de este nuevo entramado los enfrentará con un trabajo que podrá ser causa de una nueva y singular historia. Y es que se trata de trabajo. Si el encuentro es como parece, introducción a algo que jamás pasará, llevará al anhelo de un nuevo encuentro. El trabajo devendrá en constante búsqueda de vías menos obturadas del deseo, en un intento de hallar alguna nueva promesa. Se crean así nuevas marcas y rastros. Bueno, salté un poco. Aquello que por estructura no se alcanza será la causa de un nuevo intento. Este anhelo de bienestar es lo que me permite pensar al erotismo como el humor de la sexualidad, en tanto remite al principio de placer. Interludio. Esto fue la apertura. Y hoy, ¿hay alguna condición que defina la especificidad del erotismo en la actualidad? ¿Y cuál sería esa especificidad? Esos rituales privados, la novela que cada pareja va armando en el acercamiento de los cuerpos erógenos, esa permanente construcción y deconstrucción de la trama interfantasmática en la que los cuerpos se comprometen, esa exigencia de trabajo necesaria para el anudamiento de la pulsión al amor y al deseo, ¿siguen presentes en esta época, dando lugar al erotismo como poesía o el humor de la sexualidad? ¿O acaso transitamos hacia una subjetividad despojada, biológica y tecnológica, en la cual desaparece, por ejemplo, la invocación sonora? Intentemos respuestas provisorias. Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Instagram, stalkear, likear, stashing, no mostrar, quiere decir, benching, hacer banco, ghosting, dar por terminada una relación dejando de contestar los mensajes, emojis. Interrumpo estas enumeraciones para pensar con ustedes en aquello que quedaría aquí obturado e inaudito, no escuchado. Gerard Bachmann es un autor de Centro Europa, muy interesante, que tiene un libro que se llama El ojo absoluto. Nos dice que en la época actual no hay ventanas ni marcos fantasmáticos que limiten. Solo hay pantallas que, a diferencia de la ventana, no deja ver, y a su vez la pantalla nos mira, inaugurando un nuevo mundo de voyeurs, donde lo que no es visible no existe. La sociedad de control implica que somos vigilados y, en tanto tales, nuestros gestos son puestos en escena por la mirada.
son controlados en su producción misma. El otro es sospechoso, la era de la sospecha, lo define Gerard Bachmann, la era de la sospecha por definición. Entonces, ¿cómo acercarse si se sospecha y no hay confianza? Hay una sensibilidad retaseada y cuerpos ausentes. Y cuando aparece es a la manera de un consumo, lo cual transforma a los partners en consumidos. Estamos en una época de preponderancia del sujeto de la visión con pérdida del sujeto de la escucha. Y si de escucha se trata, ¿desde qué otros lugares podemos pensarla a la escucha? No se trata de la escucha que es del orden del entendimiento o inteligible. Lo inteligible o lógico y lo audible o sonoro pertenecen a dos órdenes diferentes. Lo sonoro ensancha al mismo tiempo que aparece y desaparece. ¿Qué secreto se revela cuando escuchamos una voz? Cuando se escucha o capta la sonoridad y no solo el mensaje. ¿Qué se juega o resuena? La voz es un cuerpo en devenir, un devenir otro de sí mismo, una experiencia de composición inédita que se va anudando con las fuerzas del mundo y en el otro, en el afuera. La voz es un instrumento que no puede abordarse solo desde la significación, desde lo que se dice. Es eminentemente corporal, sale de un cuerpo para tocar otro cuerpo, sin barreras. Aquello que Roland Barthes llamara el grano de la voz comporta una relación erótica, violenta, entre la voz y el que la escucha. Texturas, rugosidades, asperezas, exuberancias enmarcan una fascinación por la intimidad que se abre cuando se escucha ese grano. Intimidad que mostramos, oímos a nuestros interlocutores como una ventana abierta. Podríamos definir a la voz como un cuerpo entero puesto en juego. Perfecto. Hay una obaudire, escuchar para los latinos también quiere decir obedecer. O sea que la audición es una obediencia, porque las orejas no tienen párpados, dice Pascal Piñar, de manera que se torna imposible ser hermético ante lo sonoro. Toca al otro. Entonces, para terminar, como analistas vinculares, ¿cuáles serán los recursos disponibles para sostener una suerte de cartografía deseante? El psicoanálisis solo puede, y no es poco, poner un velo. Si se logra incluir la falta, habrá lugar para el invento y el deseo de compartir la novedad del encuentro según las modas de cada época. La clínica vincular nos plantea un desafío en cada encuentro, en tanto nuestra práctica nos convoca permanentemente a decidir qué hacemos en una u otra circunstancia. Se trata de trabajar hacia lazos que pongan en juego una invocación sonora al sujeto de la escucha, sin caer en añoranzas anhelantes de otras épocas, ¿no? Así, la escucha, tal como fue definida, es un camino hacia vínculos enlazantes, un tipo de reconocimiento. Es una escucha que se suscita ahí donde el sonido y el sentido se mezclan y resuenan. Bueno, por otro hasta aquí, por ahora. ¿Llega esto? Sí, te llega. Gracias. Muy bueno, con razón, no lo había leído. Yo no lo había leído. Bueno, ahora va. Ahora va a hablar. Hola. ¿Se escucha? Sí. Susana Salce, psicoanalista, docente y supervisora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro, institución de la que fue presidenta, autora del libro Los niños y el fuego y coautora de numerosos libros y artículos psicoanalíticos. La rico con eso.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo le cambié el título al trabajo. Bueno, el título es De una poética erótica a la agonía de un eros sin misterio. Este trabajo fue inicialmente un intento de reflexión acerca de la poesía erótica en Marosa di Giorgio y la agonía de un eros sin misterio en algunas prácticas sexuales contemporáneas. La poeta uruguaya tiende un velo misterioso y libidinal sobre las extrañas criaturas que pueblan de erotismo las páginas de sus libros. A diferencia de lo que según Byung-Chul Han caracterizaría a la sexualidad contemporánea, en la que la racionalización del amor y la ampliación de la tecnología de la elección terminan por enfriar la pasión. No hay erotismo sin misterio, dice el filósofo. En ese sentido coincide con nuestra poeta Leda Valladares, que a comienzos del siglo pasado decía que el amor era un asunto de entrañas, un vértigo sagrado en el follaje glandular. Habría que preguntarse, ¿qué será el follaje glandular sin el vértigo sagrado? A medida que fui avanzando en el tema y leyendo lo que los poetas dicen, se fueron produciendo algunos desvíos en mi escritura. No hay poesía sin erótica, dice Daniel Mujica, afirmación que se reitera en otros poetas de muy diversos periodos históricos y lenguas distintas. También Severo Sarduy, en Pájaros de tinta hacia el verano, habla de la escritura como una erótica a la que compara con el arte del tatuaje. Un tatuaje que inscribe en la masa amorfa del lenguaje informativo los verdaderos signos de la significación, dice. En tanto inscripción de goce, el cuerpo está en la escritura y la escritura está en el cuerpo. Esta inscripción no es posible sin herida, sin pérdida. Hay allí una erótica. Escuchemos lo que dice Sloterdijk. La poesía y quizá la literatura toda es el habla de las marcas realizadas a fuego en el alma de los caracteres grabados bajo la piel. Entre otras cosas, nombra a la poesía como un habla, como un decir. La poesía evoca, todos lo sabemos, el carácter acústico de la palabra, la musicalidad de una lengua que resuena en el cuerpo. En un poema, Olga Orozco describe el amor como ese fulgor dichoso que nos cubre la piel, ese dulce y velado porvenir, tan antiguo como el primer recuerdo que reposa encendido bajo la gran ceniza de la tierra natal. Y me pregunto, ¿qué otra cosa evocará esa tierra natal que no sea esa memoria escondida en las cenizas encendidas de la lengua materna? Orozco ubica su poema erótico en un país desconocido, quizá cercano en su geografía a esas zonas ignotas, pobladas por seres fantásticos, que en los mapas antiguos eran llamados terra incógnita. Un psicoanalista catalán, Bassols, hablando de literatura, dice que uno de los seres fantásticos que Lacan dejó en suspenso en esa tierra de dragones es la letra. ¿Pero de qué letra se trata? Porque una cosa es la gramática que la pulsión escribe en los bordes corporales y otra el escrito literario. Una cosa es el nubarrón de lenguaje que hace escritura y otra es la escritura poética, aunque ambas comparten un borde. Esa orilla que une y separa literatura y psicoanálisis está dada por una letra que bordea un agujero. Un modo de entender esta complejidad quizá lo que la letra abre en el decir es el lapsus calami, formación del inconsciente equiparable a la creación poética. Recurro a una viñeta para explicarlo mejor. Una niña de 8 años, internada en el hospital de Quemados, dibujaba figuras geométricas que parecían
constituir puntos estabilizadores que la ayudaban a salir del caos. Debajo de cada dibujo escribía el nombre correspondiente a la figura. Como su lengua era el francés, en una oportunidad, debajo de un triángulo, en lugar de trie, que sería triangle, escribió crie. La llegada de esa letra C, crie, en francés quiere decir grito. La llegada de esa letra C, que desalojó a la T, hizo que en lugar de un triángulo se le escapara un gritángulo. Justamente una niña que hasta entonces había gritado mucho. Se produjo allí un punto de encuentro entre sensualidad y simbolización, entre la carne y los significantes que resuenan en el cuerpo. Irrumpió una letra produciendo lo que se llama en psicoanálisis una formación del inconsciente. La C de Crie agujereó el triángulo al punto de transformarlo en un gritángulo. Una escritura se produjo en el decir, en la palabra dicha. El arte, en ese lapsus, consistió en la transformación por la cual el sonido se hizo signo, letra encarnada. Encallando en una letra su dolor, el sujeto del inconsciente hizo poesía, poetizó, haciendo realidad el misterio del verbo encarnado. Cuando el dolor se hace letra, estamos en el terreno de la poesía. La idea de que el cuerpo se trasvasa en escritura está en muchos poetas. Colette, la escritora francesa de principios del siglo XX, decía que se escribe desde el cuerpo y sus sensaciones y que a su vez la escritura es un potente arabesco de la carne. Cuando ella escribe, apela todo el tiempo a los sentidos. Las metáforas se condimentan con la lengua provenzal proveniente de la zona de los Ajos, que es de donde ella era. Esa experiencia sensorial alimenta sus metáforas. El gusto de las palabras se alimenta con sonoridades que llegan desde otras partes. Lo que Kristeva intenta mostrar en este libro, estoy hablando lo de Colette, está en un libro de Kristeva que trabajó Colette, por eso digo lo que Kristeva intenta mostrar en el libro es que el cuerpo se trasvasó en escritura. La idea de un cuerpo trasvasado en escritura la encontré también en un cuento de amor de Tanizaki, que se llama El tatuador. Allí Seikichi, el tatuador, un artista un tanto siniestro, que gozaba infligiendo dolor a sus tatuados, soñaba con trasvasar su alma al cuerpo de una bella mujer. Un día, deslumbrado ante el hermoso pie de una niña, decidió que era la elegida para dibujar con amor el tatuaje en esa piel. Disuelta en la tinta china, el alma del joven tatuador penetraba la piel de la niña. Cada gota bermeja obtenida del cinabrio representaba una exudación de su propia vida. Cada vez que se adentraba en la carne, tenía la sensación de estar taladrando su propio corazón. Le llevó toda una noche tatuar una gigantesca araña blanca en la espalda de la niña. Ese tatuaje era la quinta esencia de su propia vida, dice Tanizaki. La vida de un tatuador que hasta ese momento había gozado infligiendo dolor a sus tatuados. Cuando terminó su trabajo, sintió que su corazón había quedado vacío. En la medida en que se escribe desde el cuerpo, el poema araña, nos toca, nos hace sentir. Porque hay un agujero en el saber respecto de la relación sexual, lo erótico y lo poético nacen en la continuidad de una letra, contigüidad, de una letra que nombra lo que no tiene nombre, lo que está más allá de las cenizas encendidas de la tierra natal. Una letra que nombra un caos, un agujero del que todos los seres hablantes provenimos. Lo que Lacan llamó el traumatismo de la langue y su resonancia, el encuentro traumático del cuerpo con el lenguaje. Dice Quiñar, yo también amo a Quiñar, en el pasaje de la danza acuática uterina a la herida inicial de una palabra que desconoce su origen, el lenguaje será ese cuerpo extraño cuyo zumbido envolvente nos lleva a exiliarnos del mundo biológico. Un abismo se abre entre el ser hablante y su cuerpo,
una falta de identidad constitutiva del sujeto consigo mismo que no siempre se reconoce allí en esa anatomía que tiene que habitar. Quizá por eso en algunas orgías europeas los hombres se atan una camarita al pene para filmar el ingreso en los orificios corporales, esperando quizá que el aparato científico logre aclarar el misterio que envuelve el encuentro sexual en una especie que en tanto hablante perdió la guía que el instinto es para las otras criaturas vivientes, en un siglo en el que el amor es un sentimiento devaluado. Hay poetas como Berger que dicen que habitar el cuerpo es poesía, idea que también sostiene el poeta japonés del 1600 Bayó, que dice que dentro de 100 huesos y 9 orificios, sin duda hay algo. A ese algo lo llamó gasa en el viento. Y esa gasa en el viento no es otra cosa que el espíritu poético que habita en los cuerpos. Volviendo al comienzo de este trabajo en el que tomé la afirmación de Mujica respecto de que no hay poesía sin erótica, voy a leer parte de una escritura de Marosa Di Giorgio, la poeta uruguaya que describe en un poema la llegada de un hombre que en busca de tener sexo con una mujer, deposita un óvulo en la habitación. Pero ella está sobre la cama ocupada porque está poniendo un ovo. Él va a tener que esperar. Ella está poniendo el ovo que gestó con un gallo. Dice que le gusta tener relaciones con los gallos porque son robustos y rápidos. Ese ovo le da tanto placer como si fuese un pene. Finalmente, el hombre se cansó de esperar y tuvieron relaciones un poco salvajes. Quizá inspirado por el relato de su partener, el hombre cacareó como un gallo. Yo los invito a leer este poema completo que está en el libro La Flor de Lis. No es posible leerlo todo. Solo voy a leer el último renglón. Se despiden. Ella le da un beso. El hombre cerró su pantalón y salió a la calle sin saber el día ni el año, dice Marosa. El hombre del cuento de Marosa salió sin saber. El tecnológico del siglo XXI con su camarita en el pene, ¿habrá logrado saber algo más? Divina Marosa, la loca. Bueno, ahora sigue Tamara Rossi, psicoanalista, miembro del Centro Oro y docente de la Escuela de Psicoanálisis. Y nuestra de promoción. Mañana van a estar las fotos. Bueno, apremiada por ponerle un título antes de tener el trabajo, le puse Desventuras del encuentro entre Eros y Psique, que algo de eso dice. En noviembre de 1899, hace 120 años, Franz Dutike le entrega a Freud la primera edición de la interpretación de los sueños, pero bajo un convenio entre ambos fue fechada para su publicación 1900. Freud hace este pedido porque considera que es un libro que merece inaugurar el nuevo siglo. Para muchos, 1900 es el año de comienzo formal del psicoanálisis. Si bien el concepto de inconsciente ya existía, fue bajo la pluma de Freud que tomó otro relieve. El inconsciente no es lo consciente, tampoco lo subconsciente. El inconsciente es ese saber que se recorta y toma cuerpo al decir bajo el modo del sueño, el lapsus, el olvido, el acto sintomático, el chiste. El saber absoluto de la conciencia, ideal propuesto por Hegel para su fenomenología del espíritu, queda abolido, se produce un descentramiento. Cuando Lacan propone el retorno a Freud como movimiento, es retomando su lectura de la trilogía freudiana, la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con lo inconsciente. Un movimiento que no es para nada revolucionario, pues no pretende hacer girar la cosa sobre un eje, el del yo consciente, por otro eje, el inconsciente, como si dijéramos al modo copernicano de la Tierra al Sol,
sino más bien una subversión, ya que el sujeto no solo queda fuera del centro, sino que dos ejes son ahora los que comandan sus recorridos, vueltas, retornos y contornos. Un eje es aquel que se pone en marcha por el lenguaje, que mortifica el cuerpo del viviente, dando lugar a una marca que lo funda, marca que les dada, lo anticipa, lo nombra, nombre propio con la paradoja de ser lo más impropio, que reporta un organismo y lo hace cuerpo. El efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto. Gracias a ese efecto no es causa de sí mismo, lleva en sí el gusano de la causa que lo hiende, pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real, dice Lacan en posición del inconsciente. Otro eje que hace que no se trate de una revolución, sino de una subversión, es aquel que se propone como punto vacío, y será la cosa freudiana, esa que como el cero es el nada, así lo nombra Lacan en su versión del sujeto, no dice la nada para que no se confunda con lo que piensa la filosofía al respecto, es lo que en las faltas de objeto llamamos privación, pues allí en lo real nada falta, petit a fondo. El sujeto que suponemos a partir de aquí no solo está descentrado, sino que se produce entre dos, en el intervalo entre uno y el otro, entre el significante y la falta. El inconsciente freudiano supone además otro rasgo, aquel que lleva a distinguir sexualidad de genitalidad. Freud formaliza en sus 3 ensayos de teoría sexual aquello que ya quedaba enunciado en la trilogía antes citada. El inconsciente del que se trata es el sexual reprimido. Esos dos términos que precipitan y decantan al final del esquema que escribe el análisis del olvido de un nombre propio, Signorelli, sexo y muerte. ¿El olvido de un nombre propio de quién, señor Sig? Y que son los que articulan en el apartado los sueños de la muerte de personas queridas. Sexo y muerte son los términos que hacen el camino por el cual Freud introduce el complejo de Edipo bajo el maravilloso contrapunto entre las tragedias de Edipo Rey y Hamlet. Como el relato de este análisis lo supongo ya transitado por muchos, se los ahorro. A lo largo de sus 3 ensayos va a proponer trabajar el papel del factor sexual en la vida anímica. Este intento de ampliar el concepto de sexualidad, dirá Freud, constituyó desde siempre el motivo más fuerte de resistencia del psicoanálisis. Y sigue luego diciendo, en lo que atañe a la extensión del concepto de sexualidad que el análisis de los niños y de los perversos hace necesaria, todos cuanto miran con desdén al psicoanálisis desde su encumbrada posición, deberían advertir cuán próxima se encuentra esa sexualidad ampliada del psicoanálisis al eros del divino Platón. La erótica de nuestro tema convocante, ¿podemos referirla a eros? ¿Una erótica? ¿Un eros? ¿El eros al que se refiere Platón en el banquete es el mismo eros de la mitología griega? El amor desde la concepción griega se remonta a la mitología de donde recibe el nombre de Eros. Eros en griego antiguo significa amor y especialmente pasión. Es el dios griego del amor y del deseo sexual. Cuenta la saga que Afrodita, celosa de la belleza de Psique, que con su deslumbrante belleza hacía que los hombres abandonaran los altares para adorar en su lugar a una simple mujer, envía a su hijo Eros para que le lance una flecha que le haga enamorarse del hombre más horrible y ruin que encontrase. Sin embargo, Eros al verla se enamora de ella y lanza la flecha al mar. Su romance era a oscuras, Eros temía ser visto y no ser amado por ella. Las hermanas, tremendas influencias de Psique, la convencieron de sospechar de Eros, haciéndole suponer que era un monstruo y que debía verlo. Una gota de aceite de la lámpara con que Psique quiere alumbrar para verlo durante la noche cae en su hombro y lo despierta. Como no estaba aún la opción de hacer una consulta de terapia de pareja ni familiar, no les queda más remedio que solucionarlo bajo el argumento que propone el mito. El final se los adelanto, es que Eros, recuperado de su herida, sale en búsqueda de su amada esposa para despertarla de su sueño. Luego le ruega al dios Zeus que la hiciera inmortal para que pueda vivir con él en los cielos. Según Apuleyo, poeta romano, quien escribe por primera vez esta historia en el Asno de Oro, la hija de ambos llevaría el nombre de Edoné, que significa placer. Para Platón el amor no es un dios como en los mitos, sino más bien
un daimon, un espíritu intermedio entre los dioses y los hombres. Los dioses poseen la belleza y la inmortalidad. El amor, en cambio, desea siempre lo bello y lo desea justamente porque carece de ello, puesto que se desea solo lo que no tiene. Sin embargo, el amor, aunque carece de belleza, tampoco es feo ni malo, sino que es un punto intermedio entre lo bello y lo feo, lo cual se explica atribuyendo el origen de Eros a Poros, la abundancia, y a Peña, la pobreza, como sus padres. Entiendo que ambos relatos, el mito y el banquete, nos orientan a la hora de pensar la erótica, relatos que parecen de otros tiempos y sin embargo tallan algo del cuerpo de la época. Volvamos a Freud y sus 3 ensayos. Dice allí: la madre se horrorizaría probablemente si se le esclareciese que con todas sus muestras de ternura despierta la pulsión sexual de su hijo y prepara su posterior intensidad. Juzga su proceder como un amor puro, asexual. Como entre Eros y Psique, algo debe suceder sin que se vea. No se trata de estar cegado, sino más bien de que algún velo permita el encuentro. Freud dice esta frase cuando nos habla del hallazgo del objeto. Otra de las paradojas que el psicoanálisis viene a plantear, ya que supone que cuando el objeto de la satisfacción pareciera estar, no hay aún un sujeto allí, y cuando el sujeto llegue a devenir, solo podrá ir al reencuentro de lo que se inscribe como perdido por estructura. Todo este primer recorrido en mi escrito me sirve de pie para proponerles ahora adentrarnos en lo que estos últimos años investigo a partir de las consultas que llegan a mi consultorio por niños que ya portan, además de un nombre propio del cual no se apropian, un diagnóstico del catálogo de la época, autismo. Asignar un nombre produce efectos. En el campo del saber, el nombre autismo proviene de la derivación introducida por Bloiler a partir del concepto de autoerotismo, algo que indica de por sí una exclusión de Eros. Bloiler se resistía al término de Freud. En la correspondencia entre Freud y Jung se lee el alboroto que esto producía. Jung le escribe a Freud en una carta de mayo de 1907. Le falta todavía a Bloiler una definición clara del autoerotismo y de sus efectos psicológicos específicos. Ya lo aceptó. Sin embargo, para la presentación de la demencia precoz, que hará en el manual X, no me sale el verbo en alemán, así y todo, no quiere designarlo autoerotismo, sino autismo o exismo. Por mi parte, yo ya me habitué al término de autoerotismo, le dice Jung. En una entrevista que tuvo lugar, según Jones, alrededor de 1924, entre Freud y Marie Bonaparte, Freud le confiesa que ninguna herejía lo había perturbado nunca, al punto en que lo hicieron las miserables concesiones a la oposición como la de Bloiler, cuando sustituyó autoerotismo por autismo, buscando evitar toda referencia a la sexualidad y a manera de broma agregaba Freud, algo que podría pasarse por alto si Bloiler me hubiese agregado en una nota a pie de página en su texto: por autismo entiendo autoerotismo. Que Bloiler haya sido un hereje en 1907 es ya dato histórico. Ser hereje, etimológicamente hablando, es elegir. Diré en esta época de despliegue de derechos, de cómo nombrarse, definirse e inscribirse, que Bloiler hizo su elección y por lo mismo no podría ser su concepto incluido como modo de nombrar un sufrimiento singular del que se ocuparía un psicoanalista. Eso sí, pasados ya también más de 100 años, muchos se agrupan bajo esa nominación, siguiendo el fanatismo de excluir el eros a ese auto. Si la erótica propone una sexualidad en juego, y si sexo del latín sexus, que viene del verbo secare, cortar, ¿no es acaso un corte este que excluye aquello que daría lugar a propiciar algún lazo posible al otro por la vía del amor? Cortado eros queda en auto, y este auto que surge por homofonía no conduce a ninguna parte o pareciese no estar conducido por nadie. Nos encontramos así en nuestra época con una erótica dividida y nos llegan consultas por niños diagnosticados como autistas. ¿Qué dirección de la cura desde ahí? Como dice Barthes, esta escritura que hoy vengo a leerles es más bien una colección de referencias puestas en relación. Los molesto con unas referencias más.
La primera es recordar que Lacan dice en la metáfora del sujeto que el sujeto nace en el que lo escucha. La segunda referencia es articular esta primera con una frase de Posición del Inconsciente, que ya leí, y ahora quiero agregar la frase que sigue a lo ya citado. La cita decía: el efecto del lenguaje es la causa introducida en el sujeto, gracias a ese efecto no es causa de sí mismo, lleva en sí el gusano de la causa que lo hiende. Pues su causa es el significante sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Y sigue: pero ese sujeto es lo que el significante representa y no podría representar nada para otro significante, a lo que se reduce por consiguiente el sujeto que escucha. La clínica crítica con niños tiene como rasgo distintivo tener que actualizar cada vez ese pasaje inaugural de Freud de la escena que se mira al escucha. Y podemos agregar sus operaciones de lectura. Ante la consulta por un niño estamos llamados no solo a ver lo que nuestros ojos tienen para ver, sino también, como dice Freud, lo que nuestros oídos tienen para oír. Entramos a jugar con la urdimbre para entramar desde nuestra escucha. ¿De qué modo? Última cita antes de darnos cita con un caso. Dice Susana Salce en el libro Los niños y el fuego: trabajando con niños aprendí que en el encuentro con el trauma se pone en juego una creatividad que el trauma mismo genera y que es en parte heredera de los recursos con que cada uno encaró el encuentro siempre traumático del viviente con la lana, los torbellinos y las circunstancias de su tiempo. Cada uno respondió a ese encuentro según la singularidad de sus propios recursos, jugando, dibujando, haciendo ficción. Entiendo que ella hace referencia a los recursos que ponen en marcha los niños frente a las adversidades que se les presentan, valiéndose de aquello que les fue de lo que fue en el encuentro primero y siempre traumático con la lana. Yo redoblo la apuesta para decir que los analistas también ponemos en juego nuestros recursos, enfrentados a lo traumático que puede resultar el encuentro con un niño que no nos mira, que no nos habla, no habla, que parece no poder inscribirse en la categoría niño porque no juega. F llega después de varios años de tratamiento con una colega que por cuestiones personales no puede continuar atendiéndolo. Hace 2 años y medio que lo atiendo. Tiene ahora 9 años, es hijo único, resultado de la conjugación de un padre que no quería tener hijos y una madre que no quería no ser madre. Así cuentan ellos el comienzo de la historia de F. Habla en infinitivo o en tercera persona. A contrapelo de las propuestas que hacen furor desde las neurociencias proponiendo adiestrarlos y trabajar con tarjetas que facilitan la comunicación nominalista, la llamo yo, tarjetas con un vaso lleno para decir que tienen sed y quieren tomar, por ejemplo, o las del catálogo de los afectos, tarjetas con caritas como emoticones que señalan distintas emociones, sonrisa, llanto y demás. Yo sigo insistiendo en una caja con juguetes, hojas, lápices, libros, juegos. Desde esperar a la escucha de su decir, fueron surgiendo algunos juegos que han sido mojones en el armado de un cuerpo que de autoerótico va armando un espejo y un lazo incipiente. Uno de estos mojones. Al principio dibujaban un movimiento estereotipado, metonímico, personas viajando en colectivo. Siempre está pendiente de cómo va de un lado a otro y sabe qué número de colectivo toma según de dónde a dónde va. Parecía un dibujo que hacía en piloto automático. En un tramo del análisis en que está muy angustiado y comienza a morder a la docente, a la APND que lo acompaña a la escuela, llega al consultorio con su madre y mientras ella relata lo sucedido, F, agitado y lloroso, se acuesta boca abajo en el sillón de la sala de espera y muerde con tal fuerza que lo corta con sus dientes. Hasta aquí siempre había sido impenetrable la afectividad de la madre que habla en un tono monocorde para lo que sea que tiene que decir, que nunca cuenta una dificultad, ya que con ella todo parece fluir. Ella lo sabe llevar, de un lado a otro. Pero ante ese corte se angustia, se pone colorada y semana tras semana ofrece hacerse cargo de reparar el daño y yo respondo, no tiene arreglo, son cosas que pasan.
Cada chico deja su marca y este agujero es la marca que F pasó por acá. Para ese tiempo F descubre la tijera que está en el cajón, recorta sin mucha precisión las hojas, cortes, dibuja una figura y la recorta para llevársela. Yo guardo la hoja de la cual la figura salió. Luego de varias sesiones donde señalo que se va con él un pez, un sol, así los nombra él cuando le pregunto si quiere contarme qué está dibujando, y él me dice un pez, un sol. Le pregunto si el pez puede quedar conmigo. Donde siempre decía no, accede. Llegaba la fecha de su cumpleaños y le pregunto a quiénes va a invitar, sabiendo que lo van a armar el cumple. Hace un dibujo de un niño y redobla la figura con un contorno. Y me dice Lucio, que es un compañero de colegio. Entiendo que va a invitar a Lucio. Un día le muestro un dibujo especial, algo que vi hacer a una amiga docente con niños en el jardín. Es un dibujo que está a oscuras y con una linterna dibujada y recortada se puede iluminar y ver. A la silueta que se recortaba de sus hojas, ahora yo le proponía que sea la linterna lo que se recorte e ilumine el dibujo de una escena. La escena es el fondo del mar. Le gustó mucho, hizo uno más para llevarse a su casa. Llega una sesión unas semanas después y cuando después de saludarlo y preguntarle ¿a qué jugamos hoy?, me responde como habitualmente, dice Tamara. Esta situación es repetida y varía solo cuando tiene un lapsus y me responde dice mamá y suele corregir y decir dice Tamara. Interesante pensar que quienes se atrincheran de ese modo en un decir que no los implique, tengan esos deslices del lenguaje, ¿no? Entonces un día, un poco ya agotada del dice Tamara, saco 2 trozos de hoja y 2 viromes y le digo, bueno, hoy vamos a jugar a escribir cada uno una historia en este papel. Reparto y, oh sorpresa, él comienza a escribir. Y lo que escribe es ver los peces y dibujarlos con la linterna. Voy a terminar con una de las frases de Freud también, de uno de los prólogos de 3 ensayos, que dice: si los hombres supieran aprender de la observación directa de los niños, estos 3 ensayos podrían no haberse escrito. Observar con las orejas para que alguna linterna recorte una escena que empieza a dibujarse y en la que, ¿por qué no algún día F pueda subirse? Muy lindo. Vamos a abrir a las preguntas, comentarios, lo que quieran. Pero quiero avisarles igual que cuando terminemos hay una proyección acá, así que no se vayan. Bueno. ¿Quién quiere decir algo? Muchas gracias por los trabajos, muy lindo. Yo voy a dar un agradecimiento a la invitación, que no lo hice. Gracias, Susana, por la invitación. Es muy agradable estar con gente a la que no se conoce y que se va conociendo así en el andar del día y del trabajo. Así que gracias. Bueno, quiero decir una cosa, ¿no? Que lo que estuve escuchando, como terminaste también, el tema de la escucha, la sonoridad, ¿no? Cómo fue apareciendo justamente lo importante del habla, ¿no? Que queda en esta era como más achicadito. ¿Vos cómo terminaste, no? Sí, a mí me resonó bueno, además de que hay una comunidad de lecturas, que bueno, con Susana, que ya nos conocemos, la conocía, pero bueno, encontrarnos, ese también es un punto de encuentro, pero una frase que vos leíste en tu trabajo, donde decís que el psicoanálisis solo puede y no es poco poner un velo, ¿no? Donde la camarita esa que me impactó. Sacó el velo. Qué velo, ni velo. Falta alguna veladura.
¿Cómo? ¿Te escuchan? ¿La escuchan? Igual no funciona. Hablamos de la voz. Ahora sí, ahora sí. El velo, sí, podés ampliar un poco, porque Susana mencionaba el tema del misterio en el erotismo, que no hay erotismo sin el misterio. Bueno, están hablando en este momento del velo, me gustaría si pudieras ampliar un poco más este tema, que bueno, retomando lo de la camarita, ahí estaría totalmente corrido. Y ahora sí, le paso por la Igual tenés que funciona. Bueno, hola, aló. Perdón. Yo creo que acopla, sí. Acopla, bueno, viste. Fíjate vos el lío que es el sexo, que los objetos se acoplan. Sí. ¿Cómo lo entendemos? Cada uno. Yo creo que, primero que es un tema que está en la poesía, digamos, pero más allá de eso, me parece que Lacan permite pensar esta cuestión de la erótica y el misterio desde, yo digo, últimamente me sale decir, nacemos desorientados. ¿Por qué? Por el hecho de que hablamos, perdimos la orientación que el instinto es para las otras especies. Es decir, que qué nos conduce al otro es una ficción que tenemos que inventar, como tenemos que inventar una ficción para habitar nuestro cuerpo. Entonces, hay algo que no se puede saber en el sentido de que hay una pérdida originaria respecto a la constitución subjetiva, para decirlo de alguna manera, cuya cobertura es ficcional. Es decir, el trauma del viviente tiene que ver con este encuentro con el lenguaje que produce una desorientación respecto a qué nos lleva al otro, ¿no? Bueno, yo creo que el misterio, como dice también en eso, es decir, a mí no me gusta tanto, vieron quedar como tan lacaniana, digamos, ¿no? Pero cuando Lacan habla del misterio del verbo encarnado, la verdad, ¿cómo empezamos a hablar? No cada uno ahora que ya existen los seres humanos parlantes, ¿no? Porque ahí, cómo empieza cada uno, podemos, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Que tiene que ver con la maravilla y la extrañeza y lo loco que es el hecho de estos mamíferos parlantes. Entonces, me parece que la sexualidad queda, se me ocurre decir, ampliada, no sé, por un lado, es decir, hay, bueno, en este momento más que nunca, ¿no? Hablamos de la diversidad sexual, y me parece que toda la desorientación respecto a todas estas diversidades sexuales tienen que ver justamente con el hecho de que no hay un objeto adecuado. ¿Qué me enamora del otro para pasar a otro tema? Y qué sé yo, si cuando los velos caen lo puedo llegar a odiar. A mí me parece intrínseco de la condición humana esto, que tiene que ver con el hecho de que hablamos. Es un modo de respondernos. Allá está... sí. Sí, pero ¿ella quiere responder algo puntual? ¿Quiere decir Tiene sobre que el ver, tema de ella? tiene que ver, sí, sí. No, que es imposible que haya movimiento o entusiasmo, porque Eros es movimiento, o entusiasmo hacia algo
que es homogéneo o conocido. El otro tiene que ser un alter, opaco, claro, un alter, opaco, misterio, para que haya movimiento hacia eso. Eros como hijo de, como dijiste vos, de Poros y Peña, digamos, si no hay pobreza, no hay posibilidad de deseo hacia eso que falta. Entonces es imposible el encuentro. En esta época da la impresión de que la homogeneidad es aquello que predomina. Lo vemos en los adolescentes tempranos, cómo están vestidos en este momento y que a veces cuesta ver si es una chica o un chico. Digamos, tienden hacia la homogeneidad. Y con respecto al desconocimiento, Quiñar dice que algo muy interesante, venimos de una escena en la que no estuvimos. Y a mí me interesa esta expresión, porque no es psicoanalista, Quiñar, digamos. Pero lo recontra leyó a Lacan. No lo dice, pero lo leyó y yo te aseguro que lo leyó. Porque yo amo Filósofo, músico, realmente interesantísimo todo lo que escribe. Y lo que repite en el libro El odio a la música es, sí, venimos de una escena, de un abrazo sexual en el que no estuvimos. Y es previo a la palabra, obviamente, entonces siempre hay una escena desconocida. Algo que falta, digamos. Bueno, está primero. Susana, Silvia y Bueno, dale, Susana. ¿Se escucha acá? Bueno, primero agradecerles a las tres. La verdad que no me alcanzaban los oídos ya que hablamos de escucha. Digo primero agradecerle a las tres que no me alcanzaban los oídos para hablando de escucha, porque quería que me quedara. A Marta, bueno, agradecerle que hayas venido. Al contrario, para nosotros es un gusto tener invitados que vengan a participar de nuestra jornada. Y vos decías que encontrarse con gente que no se conoce, pero en realidad parece que se conocían, porque Sí, en realidad los tres trabajos tienen algunos puntos, no diría en común, pero que se entraman, ¿no? Y me quedé pensando, empezando por lo de Tamara, esta cosa que vos decías que en el autismo el auto quedó sin erotismo, ¿no? O algo así. Y me parece que los tres trabajos toman algo en relación a la voz, en relación al enunciado y en relación a la escritura, ¿no? Y en ese sentido pensaba que los tres trabajos eran muy poéticos. Sí. Y pensaba la poesía como condición, no sé, para la transformación, para que lo auto se transforme en erótico, no sé. En ese sentido me gustó mucho y no sé, bueno, por ahí si quieren explayarse, pero algo de eso me resonaba en los tres trabajos, ¿no? En relación a la voz y cómo la voz y la escritura construyen algo en relación al erotismo que por otro lado pareciera que hoy se está perdiendo a veces, ¿no? Sí. Sí. Casi. Temo hacer un poco de lío con las preguntas, digo, en el sentido de que a veces hay preguntas que mejor la cuestión, sí. Porque la pregunta va para las tres personas que pusieron, que gustan muchísimo los trabajos, y es cierto que tienen algo de comunidad, como dice Tamara, ¿no? Pero todo el tiempo me preguntaba, ¿qué es el erotismo? ¿Por qué, no? Las jornadas tienen como nombre una erótica de la época, no una sexualidad de la época. Y la pregunta gira en relación a diferenciar. ¿Aún? A diferenciar. ¿No? ¿Qué es lo erótico? ¿Qué es lo sexual? No para que me lo contesten, solamente quiero manifestar. A lo mejor te lo pones. Quiero manifestar qué me
parando todo el tiempo, que yo cada vez que quería avanzar en eso, me quedaba con eso. Y lo segundo, también para complicar, pensaba, ¿no?, en esto de la voz, lo visto, lo que se ve, lo que se da a ver, ¿no? Todo el tiempo que se estaba observando estas dos cuestiones. Yo pensaba en esas dos marcas de voces de las que habla Freud, si nombrarlo de esta manera, que es lo visto y lo oído. ¿Cómo incide, ¿no?, la época, lo epocal, en relación a esas marcas de voces, digamos, que están en todo aquel que va a ver el sujeto? Sin embargo, parecía ser que algo se encaja, ¿no?, entre lo epocal y aquello. Estábamos diciendo que hay algo de la voz que se pierde. Bueno, no sé, como les dije, un poco de lío. No, perdóname, a ver si entiendo lo que vos decís. Porque, a ver, si hay una predominancia de lo visual o de la pantalla y los nenes desde que nacen están en la pantalla, hay algo ahí que se devora lo que se escucha. Entonces me parece que lo epocal, empecemos para decir algo simple, se introduce de esta manera en este momento, ¿no? Digo, ¿no? Y respecto de lo erótico lo pienso como lo vivo, lo erótico como lo vivo. También hay en algún... por eso Freud ya puede ser, claro. Y esto tiene un lugar para pensarlo, lo de lo erótico y lo vivo. En el caso que presentó Silvina, ¿no? No me equivoqué, ¿no? Silvina. En el caso que presenta Silvina, ¿dónde? No lo sabemos, pero hay una elección, un resucitar nena en un varón que tiene que ver con que quizá el modo de estar vivo es hacer una elección por un cuerpo que no sea el de un hombre. Esto lo dejo y punto, no caso. Marta quería contestar. Sí, bueno, no sé si contestar, pero seguir pensando alrededor de los temas. Porque, bueno, me hace pensar en lo que dicen y entonces intento a ver por dónde seguir. El erotismo es creatividad. Es algo que en tanto hay movimiento hacia algo que no está absolutamente claro, provoca deseo y sobre todo es movimiento hacia eso, con lo cual yo en algún momento he pensado el erotismo no solo lo que tiene que ver con la sexualidad y el encuentro de los cuerpos, sino también con aquello que amplía a otros estados de la vida de una pareja cuando hay una rica comida o lo que fuera. Y con respecto a lo que vos decís de erotismo y sexualidad, desde Freud, sexualidad es todo en la vida de una pareja, por ejemplo, es todo, o en la vida de cualquier ser humano, como una pareja come, dispone los lugares en la mesa, sexualidad no me dice mucho, en cambio erotismo habla más del humor de la sexualidad, del juego, porque Freud relaciona el juego con el erotismo. Es una situación de juego. Y ahí incluso podríamos pensar, en algún momento con Sara Moscona habíamos pensado y escrito algo sobre la diferencia entre erotismo y pornografía en este momento, ¿no? Y pornografía sería aquello que está absolutamente mostrado y que entonces no hay misterio, no hay ganas, no hay entusiasmo. Es decir, si hay erotismo, hay algo que está retaseado y seducido. La seducere, seducción viene de seducere, desviar la vista. Hay una cuestión de los orientales que hablan de lo que pasa con la pantera. La pantera seduce por un perfume especial, con lo cual caza
a los animales que quiere comer, emitiendo ese perfume. El tema es que después es casada con Z, justamente cuando se le pone ese perfume, con lo cual es muy interesante para pensar que quien quiere seducir ya está seducido, digamos. Así que bueno, si no hay algo que se vele, no podemos hablar de erotismo. Y hay poco velo en esta época. Florencia estaba esperando quería preguntar. Bueno, digamos, bueno, gracias también a todas las presentaciones, la verdad que hacen pensar un montón, eso está buenísimo. No, tomando un poco, digamos, algunas ideas del autismo, tal como lo presentas Tamara, como justamente eso, donde no hay juego, ¿no? Y es algo a crear, y como algo que algo que se sabe y al cual se le pone un diagnóstico, justamente deja de haber misterio, ¿no? Y por otro lado, la sospecha ¿no? de la que habla Marta como algo de la época, ¿no? De estos cuerpos ausentes, donde justamente también una cosa es ser misterioso y otra cosa es ser sospechoso, ¿no? Y me parece que en algún punto del autismo hoy no se sospecha, ¿no? Es como algo que se sabe, ¿no? Y que en ese punto el diagnóstico, ¿no? Bueno, intentaría, digamos, como definir un saber hacer en lugar de un poder justamente preguntarse, ¿no? Bueno, las cuestiones. Algo interesante que con el autoerotismo de estos niños, pero yo insisto, cuando está buena la pregunta de erotismo y sexualidad, Freud habla del erotismo en torno de esta ampliación del concepto de sexualidad. En las parejas hay sexualidad y hay lo que Freud llamaría genitalidad también. Pero bueno, me parece que lo que uno introduce con la sexualidad ampliada de Freud y el erotismo que no debemos olvidar, que forma parte de la vida, porque si no es como una, digamos, hay como una muerte ahí. Sí, son miradas que no miran, son palabras que se dicen, por eso a mí me parece casi un chiste que cuenta cuando entra automatizado y digo, ay, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué puedo? Dice Tamara. O sea, él habla y me habla porque dice Tamara. Y a veces cuando se confunde, dice mamá y ahí dice Tamara, se corrige. Entonces yo ahí supongo que ya no hablamos de cualquier modo, porque algo que sí está en lo que vos, Susana, traías respecto de la poesía, es la musicalidad de las palabras. Este pibe no soportaba nada cantado. Digo porque uno como analista de niños, con un chico que no propone nada o que no juega a nada, uno empieza a hacer, ¿no? Piruetas, cosas, a ver qué en algún momento lo va a convocar. Uno trata de erotizar el espacio analítico del consultorio con de todo. Y en alguna, digamos, es azaroso, porque uno no sabe, ese es el misterio. Que el diagnóstico coagula y no sirve para un pomo, entonces uno tiene todo ahí en el consultorio. Ahora, por azar, este chico no solo no soportaba nada cantado, que yo alguna vez intenté, no soy buena, pero qué sé yo, otra vez y venía, me tapaba la boca y me decía, no cantes. Y como mucho tiempo le tuve a la madre como incrustada en el consultorio, la mamá decía, me explicaba a mí para que no me sienta mal, que a él le molestó siempre eso y que debe ser porque ella, la madre, canta mal. Y me decía, se ve que lo cansé. Y yo pensaba, y yo ya estoy cansada de acá, pero bueno, lo pensaba, no lo decía. Eso te decía mamá. Pero un día hubo un cambio de esos no me acuerdo si él tuvo que cambiar, digamos, que dieron un cambio de horario, una semana que se dio un cambio de horario, entonces él llegó después de otro chico. Y yo tenía en mi mano, con ese otro chico jugábamos, en ese momento yo tenía pintados ojitos y boquitas
en los dedos porque estábamos con este dedo es el papá, este otro la mamá, y él que es muy observador. Sí, porque sí, que todos los que me conocen, ella no, cuando me salen estos orzuelos, él viene y te quiere tocar el ojo. Entonces enseguida pescó que tenía en mi mano, y entonces la miraba, la tocaba, y le digo, esto es una canción. No, dije. Se interesó. Y entonces le dije, ¿querés que te la cante? Yo suponía que me iba a decir que no. Y me dijo que sí. Entonces le canté una canción. No tengo. Juntó imagen con canción. Juntó mi cuerpo con el tatuado de las caritas, la canción, se la canté. Entonces después me puso su mano, quería que le dibujé ojitos, boquitas. Entonces a partir de ahí, desde esa vez, cantamos un montón. ¿Por qué? Porque él empezó no solo a cantar esas, sino a querer cantarlas más rápido. Y entonces hace... Y cuando yo le digo, estoy cansada de cantar, no doy más, canta la voz, la canta. Ese es el papá, hace así. Y empezamos a cantar otras y que él las represente, digamos. Esto es cuando uno trata de no olvidarse que es autoerotismo. Bueno, alguna vez comentando con Susana, él descubrió después de digo descubrió porque son estas cosas que están en el consultorio. Cada chico que viene descubre en mi consultorio cosas que por ahí uno no sabía que había. Entonces, él en algún momento se interesó por unos libros, entonces leíamos, pero digo, empezó digamos, cómo él soportó la musicalidad de las palabras. Y fue ahí que en esas cuestiones que él también se interesó por armar lo que armaba diferente en los dibujos, de que se recortan las figuras de la hoja. Pero ahí vos pensás que lo enganchó con el dibujo de la mano. Claro. ¿No? Sí. Se articuló. Ahí se articuló. Sí. De hecho, cuando le dije, ¿querés que la escribamos para que no te lo olvides, la letra de la canción? El hit. Entonces, una colega que lo conoce me dijo, sí. Y entonces le dije que ponga su mano sobre la hoja, dibujamos el contorno, les hicimos a cada dedo caritas, boquitas, ¿no? Todo, y le pusimos a cada dedo lo que tenía que cantar. Y se llevó la letra de la canción. Pero eso es arte. ¿Qué diferencia hay con el arte? Y eso es lo que... El arte de ella, pero eso es lo que ella dice que la subjetividad. Pero me parece que lo que vos decías en la clínica con parejas, ¿no? Que vos más desplayabas, pero es que no sabemos de antemano qué vamos a escuchar como pregunta. Pasa que una madre que juega significa a un bebé, erotiza a un bebé, una madre que juega. Entonces, habría que ver, Green dice que, bueno, lo dicen muchos autores, lo siguen muchos autores y lo pensamos bastante, que es que la pulsión está puesta desde afuera, mediante el tocar, mediante la caricia, que tiene una función subjetivante. Y la caricia funda un cuerpo, dice Sartre, funda el cuerpo. Y si no hay una imagen que se junte con el oído, a lo mejor eso es lo que pudo hacer en ese momento, que parece que haber sido un momento inaugural, cuando vio la imagen, porque ahí sí pudo juntar la canción. A mí me parece muy interesante el ejemplo que da, sobre todo que a los niños, ¿no? Porque algo pasó que en eso vos te asociaste. No estaba tu voz, estaba ¿no? Podría haber sido un dibujito, podría haber sido algo, que eso que venía de vos, de la persona, de la mala, eso no lo quería. Él pudo incorporarlo cuando eso pudo ser sustituido. Así como los objetos que recortan del otro. Exacto. Pero además parece que el cuerpo es
Es el cuerpo, Sí, pero es el cuerpo. No, pero es la mano, no es el cuerpo. Bueno, es una mano, en ese sentido. Eso. Es agua. Vos querías decir. Bueno, Un comentario muy breve respecto de algo que ya pasó y que había comentado Marta, que me pareció interesante esta observación respecto de la diferencia entre el erotismo y la pornografía, Sí. donde en la pornografía todo queda a la vista. Y me quedé pensando en el caballero de Susana, que llevaba la camarita en el Caballero. no era mi caballero ese. Bueno, esa referencia. Perdón, acordarme el nombre del filósofo. Lo cuenta en un reportaje un filósofo, estoy tratando de acordarme el nombre, no puedo, súper conocido porque estuvo mucho tiempo acá, yugoslavo, reconocido. Zizek. Zizek. En un reportaje lo cuenta Zizek, impactante. Bueno, el caballero de César. Entonces, para no responsabilizar a Susana, decía que se había puesto la camarita en el pene, ¿no? Pero si queda toda la vista en la pornografía, la pregunta es: ¿para qué se pone la camarita? Porque evidentemente aparece ahí algo, el orden de la ilusión. El orden de la ilusión que se puede captar lo que se pierde, la mirada. que nada se pierda, sería, ¿no? Claro, que se puede captar. No se puede hablar más allá. ¿Sabe más? Ese de la camarita que el otro no. Porque el cuento de Marluza, ¿por qué se le ocurre decir que el tipo cuando sale no sabe ni en qué año está ni en qué día? Es interesante esa conclusión que termina con que el hombre sale sin saber. En el poema. En el poema. Mariela, ¿vos querés decir algo? Sí, bueno, era en realidad de lo que estábamos hablando antes de un paciente que estaba pensando en la mordida en el sillón. Para pensarlo también en relación, se me ocurrió recién cuando él retomó, que había algo pornográfico para la madre ahí, digamos. Ella no podía tolerar ver ese recorte, ese agujero, se le tornaba muy... No le cantaste la sin embargo, ¿no? Tu posición de no velarlo, no se puede arreglar, no sé ella que quería hacerlo, tener una tela, digo, no se puede tapar algo de eso, pero también se puede como, bueno, eso va a quedar ahí también para ser historizado, para entrar como una marca de algo que arme después en todo caso, no sé para el niño, además, porque esa parte vos ahí trajiste lo que le pasó a la mamá. Es divertido porque es la parte más erotizada que hubo. El nene, cuando volvía sesión tras sesión, seguro que lo señalaba, iba así como vio mis dedos y mis dedos, iba y tocaba y se fijaba si seguía. Yo creo que eso las dos paletas con los otros dos dientes bien así. Bueno, Una intervención, como dice. Bueno, y ahí se puede decir, ahí esto que te uy, viste, sí. Dejó su marca. Y él, digamos, se interesaba, con lo cual él producía ahí un volver, la mamá o el papá, el que sea que esté, a sentirse mal por ese agujero. Sí, es un recorte del otro que hizo ahí, digamos. Él mordió algo ahí para separarse. Como, digamos, su paso por ahí, sí, el papá en un momento lo trajo él una vez y me dice, te quiero decir, porque es muy así como, te quiero decir, Tamara, que ya decidimos, con el que habían decidido, que vamos
a apagarte o retar, porque es de cuero, no es de coser. No le parchas. Entonces, está buenísimo, no hay forma. Vamos a retapizar tu sillón. Ah, no sabía, le digo, ustedes decidirían sobre mi sillón. Digamos, poner también, porque la pornografía que se da muchas veces es que estos chicos tienen sus cuerpos expuestos, porque con esto de que no hablan tanto, ni parecen ser autónomos cuando son auto a full, entonces los bañan, En lugar de objeto. Y yo, por ejemplo, hablando del señor de la camarita de Cise, el agujero a la madre le dije y la camarita que del no pelo puede está al más. seno del objeto. No, pero a la mamá le dije, no podés más bañarlo, ¿sí? Ella no es muy alta, el pibe sale al papá que es alto, o sea que debe medir 15 centímetros de diferencia entre uno y otro. Es un chico de 9 años y ya no está para ser bañado. Una cosa es el pibe que tarda en aprender a atarse el cordón, pero no está, ahí hay una pornografía en el sentido de los velos. No están. Que no están. Es como ir al baño con la puerta abierta, hablando del misterio. No pensaba que lo que para la mamá es un misterio, para vos es una marca. Sí. Esa es la diferencia. Sí, claro. Porque entonces ese es el punto. El agujero hay que cerrarlo, pero si es una marca, inscribe algo, digamos. Claro. Claro, entonces me parece, por eso él va a verlo, porque es la marca de sí. Está muy buena. Entonces, Arte y psicoanálisis. El arte del psicoanálisis. También. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, Lo de la intervención que dijiste estuvo bueno también. La intervención, esta mordida, para vos una intervención artística al mismo tiempo que una intervención. Lo usaste como una intervención en el psicólogo. Vieron que los... bueno, porque vieron que dicen, viste, vas a un lugar y pintaron una raya y es una intervención. Yo una vez vi colchones, se las olvidaron y no, era una instalación. Por eso, ahí están las intervenciones sobre los objetos, que es la mordida del sillón, y están las instalaciones. Está bien, porque la intervención es la marca de que, por ejemplo, un cuadro intervenido es un cuadro que es una foto que alguien pone su marca. Entonces, la intervención tiene que ver con eso, para hacer marca y que eso, claro, que vuelva a un reconocimiento. Claro, ¿sabes quién es? Podríamos, de construcción de vida.